El Islam andalusí. Frente al Islam de la gran mayoría de nuestros vecinos europeos, de nueva implantación y muy relacionado con el fenómeno de la colonización y la descolonización, el Islam español está marcado por una excepcionalidad: el reto de Al-Ándalus y la fuerza del legado de la convivencia de religiones que lo caracterizó con anterioridad a la opción por la uniformización tras 1492. El español es una lengua cargada de palabras que provienen del árabe, que marcan nuestro vocabulario común, pero que también pueblan el más específico que atañe a cuestiones religiosas. Así, por ejemplo, mientras en las lenguas europeas, y por contagio también en algún caso en la nuestra, se suele utilizar la palabra minarete, tomada del árabe desde el francés, en español contamos con alminar, sin necesidad de intermediarios. Muchos de los conceptos que se refieren a la religión musulmana tienen una palabra española de viejo cuño, sin necesidad de recurrir a un préstamo o a un cultismo. Hay que recordar en vez de importar. Usamos aleya y azora para hablar de los capítulos y los versículos del Corán, o azalá para la oración y azaque para la acción de compartir la parte de vida de lo que se posee. Autores nacidos en lo que hoy llamaríamos España se cuentan entre los mayores pensadores del mundo islámico, aunque en ocasiones no solamos tenerlos por españoles como consecuencia de un modelo educativo que ha privilegiado en no pocas ocasiones su extranjerización, aunque también pueda estar ocurriendo el efecto contrario por parte de otros. Por ejemplo, imaginando lo andaluz solamente por lo andalusí y olvidando, por ejemplo, otros patrimonios. Santa Teresa o San Juan de la Cruz no hay duda de que son reconocidos como cumbres de la mística española, pero es más difícil que se incluya en este mismo selecto grupo a alguien que bien lo merece, Ibn Arabi de Murcia. De todos modos, hay que tener en cuenta que de ese olvido místico tampoco se salvan pensadores judíos, como Moisés de León, o disidentes cristianos, como Miguel de Molinos, por ejemplo, salvo quizá en proyectos notables hasta en su presentación general, como el que se denomina Centro de Interpretación de la Mística de Ávila, donde Ibn Arabi o los cabalistas se reivindican a la vez que la santa que tiene su convento en las cercanías del lugar. Se entremezcla, por tanto, el privilegio de la lengua con el de la religión a la hora de realizar estas maniobras de identificación y desidentificación cultural, aunque en la España plural, conformada desde la reivindicación de múltiples ramales de memoria, estas prácticas se están mitigando. Así, puede quedar suficientemente destacado el papel clave que cumplieron los sabios andalusíes en la propia conformación de una cultura europea cuyo renacimiento, o mejor, renacimientos, tienen mucho que ver con lo que se hacía en la Córdoba califal, con el trabajo de traducción y preservación de obras de múltiples ámbitos, donde tuvieron un papel básico la ciencia y la técnica, pero imbricadas en el armazón teórico para pensar y entender el mundo que denominamos filosofía desde el clasicismo griego, y que tuvo a los cordobeses Ibn Hazm en el siglo XI y a Averroes, Ibn Rushd, a finales del siglo XII, a dos de sus mayores y más influyentes cultivadores. Significativamente, y como ocurrió con su casi coetáneo y vecino Maimónides, el Al-Ándalus sefarad en que les tocó nacer a Averroes y a Maimónides no albergó su tumba. En la época del rigor almohade no se pudo tolerar la presencia de ninguno de ellos, ya que no eran bienvenidos sus modelos de pensar en los que la razón prevalecía sobre otros argumentos. Aunque de todas formas, en nuestro presente, las estatuas de estos sabios andalusíes pueblan, en este caso, la ciudad de Córdoba. Tendemos los españoles a nombrar como moro a todo musulmán, hasta en lugares tan en las antípodas como Filipinas, donde en la isla de Mindanao ha terminado convirtiéndose en el apelativo propio de la población musulmana. Pero el término tiene un largo recorrido anterior al Islam que nos puede ayudar a situar lo que ocurrió a partir del 711 en un contexto más extenso. Partamos de los romanos, aunque la palabra tiene una historia previa. Llamaban mauri, de donde deriva de forma directa nuestra palabra moros, a los pobladores de la parte occidental del norte de África,
que cuando fueron parcialmente controlados por ellos, terminaron constituyendo la gran mayoría de los habitantes de las provincias nombradas como Mauretania, de las que la más próxima al estrecho de Gibraltar se denominaba Mauretania Tingitana y tenía su capital en Tingis, la actual Tánger. Pero con los Mauri no ocurrió como con las diversas etnias hispanas que se asimilaron en Roma. En esta zona los romanos marcaron un límite en su expansión africana y nunca controlaron más que la parte más septentrional, quedando el interior en manos de Mauri libres. Las relaciones entre las provincias hispanas y las meridionales fueron estrechas. No solo el Islam llegó por esa vía africana, probablemente el cristianismo también se asentó firmemente en las provincias hispanas como resultado de su destacada implantación africana, y otras religiones, la fenicia, quizá la judía, lo hicieron antes por ese mismo camino. Es necesario en este punto recordar la necesidad de no caer en la distorsión de pensar la historia española como una disyuntiva entre autóctonos y alóctonos que alienase a los que se podían estimar como invasores, ya que en última instancia desde los pobladores de Atapuerca a los árabes, pasando por fenicios, cartagineses, judíos, romanos, visigodos y tantos otros, todos ellos resultarían no ser otra cosa que invasores o descendientes de invasores. Pero partimos a la hora de pensar todo este asunto de un modelo de fuerte impacto, el romano. El Imperio romano se caracterizó tanto por la promesa de ofrecer un sistema de gobierno imaginado perfecto, al mando del cual estaban hijos de dioses, sino también se caracterizó por enclaustrar tal paraíso protegido por la Pax Romana en unos límites que en ocasiones eran allanados e invadidos. Tendemos quizá a aplicar los mismos criterios romanos pero para unidades menores y pensar como un todo lo que ahora llamamos España y entender su historia como un baile de invasiones. Los Mauri moros lo hicieron ya en los años 170-180, en pleno Imperio Romano, igual que a partir del 409 lo harán vándalos, alanos, suevos y luego visigodos. Y en 711 volvemos a encontrar a los moros, solo que en este caso portan una religión nueva, el Islam, y son los visigodos los que tienen la religión que tantos han estimado como propiamente española. Pero es que los moros que llegaban de África, liderados por sus jefes árabes, ofrecían algo más apetecible para muchos hispanos que lo que tenían antes. Menos impuestos, élites quizá menos rapaces, mayor libertad de culto sin duda para los judíos y hasta quizá para los cristianos de a pie. Traían una religión muy proselitista que multiplicaba las ventajas económicas y políticas de quienes la adoptaban, con una teología muy sencillamente monoteísta que quizá no resultaba tan extraña para quienes no andaban lejos del arrianismo y no eran capaces de entender las sutilezas trinitarias, y que, si bien se caracterizaba por una práctica exigente, podía resultar cómoda y ordenada sin la necesidad de castas sacerdotales y élites eclesiásticas. Y además, esta nueva religión fue introducida por una aristocracia árabe que enarbolaba la legitimidad que otorga la derrota del enemigo, y que en los primeros tiempos quizá no evidenciaba su tendencia a monopolizar los recursos del poder frente tanto a los hispanos como a los bereberes recientemente islamizados que poblaban los ejércitos que les llevaron a la victoria en la península ibérica. Bien pronto, poco más de 40 años desde la batalla que les abrió el control de Al-Ándalus, habían accedido a la independencia respecto del poder califal que tenía su capital en Bagdad. Y a partir del 929, el emirato se convierte con Abderramán III en califato, con capital en Córdoba, marcando aún más claramente su carácter soberano, sin aceptar autoridad ninguna humana por encima de él. En torno a la época califal, se ha tejido un imaginario que roza lo legendario. Se plantea un esplendor maravilloso, que duró un siglo, con un desarrollo de las ciencias y el pensamiento sin equivalencia en el mundo de aquel entonces, y con unos niveles de prosperidad general y de coexistencia entre formas diversas de creer y vivir que han forjado el estereotipo paradisíaco de las tres religiones floreciendo bajo el paraguas de un Islam caracterizado por la tolerancia. El modelo califal entró en una fase nueva. Los califas, apartados del gobierno efectivo,
lo dejan en manos de subordinados. Uno de ellos, el primer ministro Almanzor, en los años del entorno del cambio de milenio, se convierte en un personaje fundamental, digno de estatuas como la que se encuentra en su ciudad natal, Algeciras, y donde se reivindica la memoria del milenario de su muerte en 2002. A Almanzor se le imagina paladín de un Islam más agresivo, más comprometido y menos contemporizador con los cristianos, a los que por una parte atacó con éxito saqueando Santiago o Barcelona, pero con los que por otra parte emparentó, ya que tenía como suegro al rey de Navarra. El siguiente paso fue la revuelta cordobesa, en la que se imaginaron hasta que se manifestaban signos del fin de los tiempos, apareciendo incluso personajes que decían ser el Mahdi, que, en la creencia de muchos musulmanes, será un guiado de Alá que abrirá una época de perfección que hoy enjuiciaríamos como de carácter milenarista. Se terminó disgregando el califato, disuelto en el año 1035 en un gran número de pequeños reinos, las taifas, cuyos gobernantes se atreven en ocasiones a detentar el título de califas. Como en el caso del reino visigodo, tan rápido hundimiento, más que indicarnos una especie de aciaga constante española hacia el mal gobierno, con élites rapaces frente a un pueblo esencialmente puro, que construye un imaginario recurrente casi desde el cantar del mío Cid, lo que parece evidenciarse son las contradicciones internas de un sistema marcado por los equilibrios poco estables y no exentos de revueltas y violencia. Frente a la élite árabe, la aristocracia principal, buscaban su lugar al calor de los privilegios las élites norteafricanas arabizadas, pero no árabes. Pedían su parcela las élites de hispanos conversos, los muladíes. Ostentaban su fuerza y capacidad las élites judías, y hasta encontraban acomodo los poderosos de entre los cristianos arabizados, los mozárabes andalusíes. Pareciera que la religión o el origen no importase cuando se quiere mirar la historia solo con esos ojos benévolos, cegados por el esplendor de Al-Ándalus. Pero no hay que olvidar largas crisis como las que lideró el muladí Omar ibn Hafsun, que llegó incluso a hacerse cristiano y tuvo en jaque al poder emiral durante medio siglo desde su fortaleza de Bobastro en Málaga, controlando en ocasiones extensos territorios de Málaga y Granada y soliviantando y entrelazando alianzas con los enemigos del poder cordobés que podía conseguir confabular. Duró el caos hasta la muerte de Ibn Hafsun, hasta la derrota de sus partidarios frente a Abderramán III en 928, un año antes de la proclamación del califato. Este episodio evidenció la debilidad del gobierno cordobés, su inestabilidad política y militar, pero también mostró que los componentes religiosos podían exacerbar las viejas diferencias. Siguiendo las grandes líneas históricas, tras la caída del califato, la situación de debilidad de los pequeños reinos de taifas permitió la toma de Toledo en manos castellanas en 1085, un hecho que fue sentido como un terrible aviso en el mundo musulmán. Una serie de reyes de taifas en ese momento pidieron al nuevo poder que se perfilaba en la zona del occidente de África, de nuevo la antigua zona de los Mauri de antaño, que acudiese en su ayuda. Se trataba de los que conocemos como almorávides, en árabe al-murabitún, que se podría traducir como moravitos, es decir, personas de vida especialmente ejemplar en el cumplimiento del Islam. Se trató de un movimiento marcado por unas fuertes señas de identidad religiosa y que imaginaban que la debilidad andalusí se originaba en un apartamiento de la correcta práctica musulmana. De nuevo, se suele utilizar el término invasión para ese movimiento de ejércitos, aunque en este caso solo el mayor rigorismo de la religión sea la diferencia entre los invasores y los andalusíes invadidos. Otro tanto ocurre con los almohades en el siglo siguiente, con idénticos parámetros. Mayor cumplimiento entendido como mayor fortaleza también militar. Por tanto, una historia providencialista, en resumen. Del mismo modo que en ocasiones se invocó el término cruzada por parte de las potencias cristianas del norte en su enfrentamiento con el poder andalusí, así también se entendió por la otra parte en ocasiones la contienda como un yihad, un esfuerzo
pero en este caso de carácter bélico para defender y propagar el Islam. Sin poder plantear que otras razones no fueran principales, encontramos la religión en el centro, por lo menos de la panoplia de justificaciones de tanta violencia como asoló la península ibérica durante siglos, aunque tampoco pueden olvidarse las componendas entre gentes de religiones diferentes en orden a hacer primar sus intereses como privilegiados frente a la legión de subalternizados de toda fe y condición. La religión se utilizó, por tanto, como un arma más, generando un imaginario que tiende al estereotipo y al que se juega desde múltiples posiciones, incluso en la actualidad. Frente a la reivindicación de la pureza almorávide y almohade, se propone contraponer al andalusí tolerante con el magrebí radical. Se otorga así perdurabilidad al modelo recurrente del invasor fanático, sea arriano, musulmán o lo que sea, frente al autóctono liberal y abierto a la convivencia. Y se imagina dotar al mundo hispánico, andalusí, sefardí, ibérico, de una ancestral capacidad de domesticación de las creencias excesivas y los comportamientos rigoristas que cuando surgen desde dentro se achacan a ajenas herencias ancestrales enquistadas, el fanatismo godo o moro por una parte, el origen judeoconverso de los inquisidores por la otra. Resulta notable que un territorio con tal mestizaje religioso sea a la vez productor de tantos estereotipos que tienden a la alienación de lo mezclado en aras de purezas imaginadas pero reivindicadas. En resumen, los siglos anterior y posterior al cambio de milenio marcan un momento clave en el desarrollo del Islam en Al-Ándalus, España. Si se pudiera hacer una estadística fiable, se evidenciaría que en esos lugares la mayoría de la población era musulmana y que las conversiones de mozárabes al Islam debieron de haber sido muy numerosas. El año 1212 y las Navas de Tolosa marcan otro hito, una batalla que congregó en una cruzada común a cristianos de todas partes, también de más allá de los Pirineos, y que acabó con el poder almohade y llevó a la transformación del Islam en una religión ya en minoría frente al cristianismo. Casi 3 siglos se mantuvo un Islam andalusí en minoría y cada vez más arrinconado tras la caída del imperio almohade. Si anteriormente eran los mozárabes los que estaban en una situación de inferioridad bajo gobernantes de religión diferente a la que ellos profesaban, serán ahora los mudéjares o moros sometidos quienes aparecen como súbditos de reyes cristianos. Si la tendencia del mozárabe era huir al norte o tender a abrazar el Islam y hacerse moro nuevo, la tendencia del mudéjar será escapar al sur o abrazar el catolicismo y convertirse en cristiano nuevo. Pero a partir de 1492, con la caída del reino nazarí de Granada, que había resistido durante siglos, en los que se convirtió en un referente del esplendor de un modelo de entender la aristocracia y el poder, la solución de la huida ya exigía pasar a África. Y 10 años más tarde se planteó por los reyes católicos que habían vencido al rey Boabdil y tomado Granada, como muestra esta representación en azulejos de la Plaza de España de Sevilla, que recrea el célebre cuadro de Francisco Pradilla, pintado en 1882, que se sitúa en el Palacio del Senado en Madrid. 10 años más tarde se planteó por los reyes católicos y se materializó gracias al celo del cardenal Cisneros el bautismo obligado de los mudéjares, que a partir de ese momento conoceremos como moriscos. En la tierra de Al-Ándalus no había modo de seguir cumpliendo con la religión musulmana si no era de modo oculto. La Inquisición, aunque tendiese a cebarse con los cristianos nuevos de judío, no dejó tampoco de importunar a los cristianos nuevos de moro, a pesar de que eran en muchos casos preciadas propiedades de aquellos nobles que contaban en sus tierras con ellos. Se caracterizaban por su laboriosidad y falta de exigencias, mientras se les permitiese vivir según sus modelos ancestrales que incluían seguir arabizados y mantener en gran medida las prácticas musulmanas, a pesar de la intervención en sus vidas de sus párrocos católicos. Decía el refrán: quien tiene moro, tiene oro. Pero la docilidad de los moriscos no equivalía a que se contentaran con su suerte, máxime
cuando existía el poderoso referente de un imperio musulmán en auge, el otomano, máximo enemigo además de los monarcas cristianos que los gobernaban. Y hay que añadir que se enfrentaban a situaciones de discriminación y presión para que cambiasen sus modos de vida, que terminaron produciendo la gran revuelta y posterior guerra de las Alpujarras, que duró 4 años y acabó en 1571, el mismo de la victoria de Lepanto que marcó el retroceso turco frente al Imperio español. Los moriscos granadinos fueron diseminados por muy diversas zonas de Castilla y continuaron siendo muy numerosos en Aragón, y en particular en la zona valenciana, donde se estima que constituían 1/3 de la población. La solución definitiva al reto morisco se llevó a cabo en 1609, bajo Felipe III, que ordenó la expulsión de sus reinos. La resistencia no fue inusual, a diferencia de lo que había ocurrido en 1492 con los judíos. Y tal y como se había producido con anterioridad en las Alpujarras, muchas iglesias no se libraron de la quema y sus párrocos de la violencia. Pero el resultado no fue otro que avanzar un paso más en la homogeneización cultural y religiosa de España. Pla de Petracos fue uno de los últimos lugares en que resistieron los moriscos, que previamente en las aldeas de los alrededores habían destruido las iglesias, como ejemplifica el caso de Castells de Castells. Los moriscos mantuvieron fuera de España un legado de memoria que no se puede comparar con el sefardí, quizá porque su visibilidad ha sido muy menor y se ha estudiado con menos esfuerzo y medios, pero que ha dejado constancia notable. Y no se puede olvidar que las relaciones entre la costa mediterránea de la zona valenciana y murciana, en particular, con el norte de África, fueron muy destacadas durante siglos. El nuevo Islam español y sus particularidades. El Islam español presenta 2 características diferenciales respecto a nuestros vecinos septentrionales. Por una parte, el volumen patrimonial milenario de lo andalusí, y por otra, la existencia de un número de conversos superior al de otros países de Europa, y que alcanza por lo menos la cifra de 20.000. Algunos estiman que, sencillamente, han retornado a la fe de sus antepasados, que llegan a pensar que ni siquiera se había eclipsado del todo. Los siglos del cristianismo eran imaginados así como una forzada hibernación a la espera de tiempos mejores en los que la ocultación no fuera necesaria. En el nuevo Islam español surgen, pues, argumentos antiguos o simplemente sensibilidades propias que justifican una posición diferencial, por ejemplo, frente a inmigrantes magrebíes o asirios o a otros levantinos. Puede tratarse de una tendencia más destacada hacia esa mirada mística que caracterizó a tantos otros musulmanes del pasado, entre los que puede resultar ejemplar Ibn Arabi, y que fortaleció en la agonía andalusí el prestigio mundial de Granada. Justamente, muchos de los españoles que abrazaron el Islam en las épocas primeras, desde finales del franquismo y hasta mediados de los años 80 del siglo XX, siguen en mayor o menor medida sendas sufíes, sendas del misticismo islámico. Muchos buscaron volver a vivir en el Albaicín, el barrio, entre comillas, moro de Granada, conformando asociaciones y centros culturales centrados en el estudio y en los modelos de vida que reivindican la herencia andalusí. También es muy significativa la implantación de colectivos activos, como por ejemplo el que tiene como foro a Internet y se denomina Web Islam. Ahondan en un Islam que refleja una mirada que podríamos calificar como, entre comillas, moderna, diferente en ocasiones a la del Islam wahabí que promociona Arabia Saudí, abierta a los retos identitarios y convivenciales de una sociedad democrática europea. Esta posición a veces no es muy visible, porque en la prensa traslucen los modelos más extremistas, que son los que generan las noticias impactantes, pero se caracteriza por ofrecer argumentos para repensar las identidades islámicas en un mundo en cambios acelerados como es el actual. Otra particularidad española es su carácter de frontera sur del mundo europeo respecto del Magreb. A la hora de pensarla,
No se puede obviar la herencia colonial española, ni tampoco la simpatía franquista engarzada con episodios de la guerra civil que llegaron a dejar incluso cementerios para las tropas, entre comillas, moras que murieron en los combates contra la República y que, como ocurre con la Rauda de Granada, se han vuelto a poner en uso para servir a la comunidad musulmana actual. Podríamos enjuiciar el Estrecho de Gibraltar como la frontera religiosa más estable de los últimos siglos, inmune incluso a uno de los retos del colonialismo, que fue la acción misionera cristiana. Durante los peores años del franquismo, la diversidad religiosa se aniquiló, pero nunca en tierras de África, misión imposible por otra parte, ni en Marruecos, ni en el país sin nombre que hasta hace poco más de un cuarto de siglo constituyó la provincia del Sáhara español. Ni siquiera en los dos enclaves particularizados que son Ceuta y Melilla. En la actualidad, por ejemplo, la población escolar en educación infantil y primaria en ambas ciudades españolas es mayoritariamente musulmana, y el juego de mayorías y minorías religiosas se vive de un modo peculiar respecto del resto de España, permeando todos los aspectos de la cotidianidad y quizá mostrándonos un camino posible y probable para otras zonas ya peninsulares, donde la diversidad de creencias es destacada. Una ulterior particularidad que hay que tener en cuenta tiene que ver con que España ha sufrido como ningún otro país europeo el drama de la violencia terrorista islamista, que evidencia la necesidad de enfrentarle una posición sólida y coherente, pero que tenga buen cuidado de no estigmatizar al todo por la parte. Pensar desde el horror de los 2 centenares de muertos de Madrid, pensar desde esa terrible experiencia, referirse a la larga lista de sus nombres y recordatorios que serpentean a través del monumento que se les ha dedicado en la estación de Atocha en Madrid, nos permite plantear las implicaciones políticas de algunos de los modelos islamistas, que proponen un universalismo fundamentalista que defiende el proyecto, que es difícil definir si paranacional o postnacional, de la recomposición de un Islam unificado que se deja fascinar en ocasiones por el espejismo del califato reconstituido. Así podríamos definir el 11M como un drama fronterizo, porque España se convierte en territorio fuertemente simbólico en esta mirada universalista y misionera islamista radical que replantea algunos de los puntos de vista antes esbozados relativos a la identidad particular española, pero con un eje de enfoque completamente diferente, no basado en la valoración de la riqueza de la diferencia, sino pensando en la fuerza de la hegemonía. Como Al-Ándalus fue en su día tierra de Islam, su recuperación no sería más que una liberación que no requeriría, desde el punto de vista de algunos de estos ideólogos radicales y sus seguidores, más que una vuelta sin muchas contemplaciones al Islam por parte de los descendientes de quienes en su día fueron musulmanes. En este caso, la opción privada del converso que abraza el Islam, construida desde el derecho fundamental a la libertad religiosa característica de las sociedades modernas, se convierte en este modelo islamista en un argumento de la imposición, que no renuncia a la violencia como instrumento de una acción político-religiosa en un binomio enjuiciado además como inseparable, de agresiva misión. Al hablar de libertad religiosa tocamos de lleno en este punto una característica diferencial final a tener en cuenta en el caso español: la conformación de un marco democrático que no sólo garantiza el libre ejercicio de cualquier opción religiosa que no conculque la legislación vigente, sino que en el caso de los musulmanes se construye desde el criterio clave de la cooperación y hasta de cierto privilegio. En 1992, en el año en que también se firmaron acuerdos con las comunidades judías y evangélicas, y sentido en cierto modo como una reparación en parecida medida que se planteó en el caso de los judíos y su expulsión, en este caso por lo ocurrido en Granada en 1492, y en particular el no cumplimiento de las capitulaciones que amparaban a los moros del antiguo reino nazarí para mantener su religión y sus costumbres, el Estado firmó un acuerdo de cooperación con los representantes de las comunidades musulmanas españolas. Ya entonces se planteó un problema que perdura en la actualidad, incluso exacerbado en los últimos tiempos, y es el de la representatividad ante el Estado. Hay 2 grandes federaciones de ámbito estatal
que vehiculan sensibilidades diferentes. Por una parte está la FEERI, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, de la que podemos ver aquí su página web principal. Y por otra parte está la UCIDE, la Unión de Comunidades Islámicas de España, de la que podemos ver aquí su página web principal. En su día, se instó a ambas federaciones a que presentasen una interlocución única ante la Administración y, por tanto, constituyeron la Comisión Islámica de España, que fue quien firmó el acuerdo de 1992. Pero su operatividad como suprafederación ha sido controvertida y la característica general ha sido la falta de cooperación, rayando en muchas ocasiones en el sistemático boicoteo entre las dos federaciones que la constituyen, evidenciando que se trata de una estructura en parte artificial, pero difícilmente sustituible. En este contexto, de todas formas tendente muy poco a las sinergias, han surgido también otros colectivos, como la Junta Islámica, en cuyo entorno se conformó el portal web Islam antepasado y se puso en marcha el Instituto Halal, que se encarga de otorgar la certificación de permisibilidad para el consumo a alimentos producidos y manipulados según los preceptos islámicos en el ámbito español, o también, en otras ocasiones más posteriores, se han constituido federaciones de ámbitos más especializados, como la FCMAE, la Federación de Comunidades Musulmanas Africanas de España, que lidera la interlocución, que a veces no está suficientemente bien gestionada desde las dos federaciones antes citadas, que son muy árabes en sus modos de entender el Islam, y que quizá no tienen la plena apertura hacia los musulmanes del África subsahariana, que presentan particularidades muy específicas, especialmente los senegaleses, que son muy numerosos y que vehiculan modelos religiosos con características propias tanto doctrinales, por su apuesta por las fraternidades sufíes, como surgidas desde criterios que podríamos denominar de etnicidad o derivados de factores en los que lo transnacional sería la clave. Podemos ver aquí la página web de Junta Islámica, que fue uno de los grupos más antiguos dentro del Islam español, fundado en 1989 y que fue además uno de los más activos en el contexto de hacer posible el acuerdo de cooperación firmado en 1992. Por otra parte, en la actualidad destaca la tendencia principal a la conformación de federaciones o equivalente, coordinadoras o consejos por comunidades autónomas. En todo caso, el fenómeno que se está produciendo es una multiplicación de las voces en una polifonía que puede tender en ocasiones al galimatías. La representatividad, por tanto, está muy diluida, asunto que no deja de plantear problemas en muchos ámbitos en los que una interlocución clara resulta fundamental, en particular frente a las autoridades tanto estatales como municipales, o incluso en lo relativo a los foros de diálogo interconfesional e interreligioso, en los que los musulmanes suelen estar infrarrepresentados por los problemas derivados de la dificultad en el reconocimiento de voces indiscutidas a la hora de consensuar decisiones comunes. Volviendo al análisis del acuerdo de 1992, que puede resultar muy ilustrativo, hay que ver que ha establecido el marco de cooperación en materias variadas. Una de las más sensibles e interesantes atañe a las implicaciones laborales del desarrollo de los ritos islámicos y en particular de la oración comunitaria del viernes al mediodía, del ayuno del mes de Ramadán, así como del establecimiento de las fiestas principales. En mayor medida que en el caso del Sabbat judío o de lo que ocurre con grupos cristianos que tienen el sábado como día de descanso, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, los musulmanes, al tener un día plenamente laboral como es el viernes, como su día de dispensa, presentan un reto destacado a una sociedad como la española, que mantiene, además con fuerza, por ejemplo a la hora de liberalizar la apertura de comercios, el descanso dominical de raíz cristiana como la norma, que casi podríamos enjuiciar como un tabú. La solución que ampara el acuerdo requiere un pacto entre las partes implicadas, pero se reconoce a los musulmanes el derecho a interrumpir su trabajo en las horas del rezo,
aunque con la exigencia de recuperarlas en otro momento. El acuerdo también plantea el amparo y excepciones fiscales de los lugares de culto islámico y del personal que los lidera, presentándose también en este caso diferencias con los modelos que eran habituales en España, ya que es difícil asimilar a un imán con un sacerdote del culto católico. Los criterios de capacitación para el desempeño del trabajo y los niveles de reconocimiento varían entre todos ellos, y quizás se podría decir que el estatus jurídico de los imanes se asemejaría más al de los ministros de culto evangélico. En el acuerdo se desarrollaron también aspectos relativos al reconocimiento de los matrimonios religiosos, a las prácticas funerarias y a los cementerios, a la educación religiosa o a la alimentación halal, entre otros. El caso de la educación religiosa ha sido particularmente simbólico, ya que han pasado 2 décadas desde el acuerdo casi sin resultados. Han convergido en este fracaso los enfrentamientos entre las 2 grandes federaciones musulmanes que debían nombrar a los profesores, ya que no aceptaban unos los que proponían los otros y viceversa, pero también a la parsimonia por parte de las autoridades políticas a la hora de poner los medios para desarrollarla, teniendo en cuenta que en este aspecto las competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas, salvo excepciones. Se ha generado así un mosaico de caprichosa diversidad que es también discriminación, y en la actualidad hay en España muy pocos profesores, ubicados principalmente en Ceuta, Melilla y Andalucía, que ofrecen educación religiosa islámica frente al volumen de alumnos musulmanes que pueblan las aulas. Hay comunidades autónomas en las que, a pesar de la demanda, no se implanta esta asignatura y en ocasiones se sigue el camino sencillo y muy poco respetuoso con la legislación vigente de ni siquiera dar la opción en los centros de ofertar la enseñanza. El acuerdo, por tanto, se ha diluido en este aspecto entre burocracia e idiosincrasia, chocando con las complejidades de lo local, que en España es también lo autonómico y sus laberintos. En resumen, si bien el marco legal del acuerdo es muy favorable, a la hora de desarrollarlo deja mucho que desear en bastantes aspectos, en opinión de no pocos líderes musulmanes españoles que no dejan de evidenciarlo. En lo relativo a los lugares de culto, el acuerdo propone una dicotomía interesante, pues plantea de modo explícito la diferencia entre los lugares de culto del pasado y los actuales, reconociendo a las comunidades islámicas incluso una representación en la gestión cultural de los primeros. Resulta también destacable que en el acuerdo se invoque de modo explícito el peso del Islam en la construcción de la identidad española. En 1992, los argumentos para otorgar el privilegio de un acuerdo al Islam no reivindican el impacto numérico de la población musulmana, que no era, desde luego en aquel entonces, comparable con el de la actualidad, ya que el impulso inmigratorio desde países de mayoría musulmana hacia España se multiplicó posteriormente a esta fecha. El resultado ha sido la transformación del nuevo Islam español en una minoría muy mayoritaria en cuyo seno el peso del elemento marroquí resulta además destacado, aunque el contexto de la crisis económica de finales de la primera década del nuevo siglo está redimensionando la parte de inmigración en el Islam español, evidenciando, por otra parte, como ocurría hasta los años 90 del siglo XX, la fuerza, también en el liderazgo, de los conversos españoles. Los espacios del nuevo Islam español. En la actualidad, los musulmanes en España superan ampliamente el 1.000.000 de personas y, por tanto, aunque solo sea por meras razones cuantitativas, resultan cada vez más visibles. El peso del componente inmigrante permite establecer que la fuerte implicación entre religión e identidad que se produce en sus patrias de origen perdura en gran medida en España, aunque con las particularidades inherentes a los contextos de migración, que pueden reducir la práctica colectiva, pero no generalmente la autoidentificación. Entre los conversos, por su parte, la práctica suele ser muy constante. Encontramos, pues, que los musulmanes en España plantean exigencias particulares en los municipios y los barrios donde se localizan, y presentan actualmente el mayor reto para la gestión pública de la diversidad religiosa en nuestro país. Necesitan cada vez mayores y más numerosos lugares para el culto, cementerios en los que se puedan enterrar según las prescripciones islámicas, mataderos que produzcan carne con certificación halal y comercios que vendan alimentación halal. Todo ello
En un país que se caracteriza por una sensibilidad religiosa muy laxa en materia alimentaria y que, como plantean tanto judíos como musulmanes, tiende a aderezar con derivados del cerdo un número inimaginable de alimentos, incluidos, por ejemplo, en ocasiones, hasta el pan. En este aspecto resulta cada vez más común encontrar la denominación halal en establecimientos por toda la geografía española, desde Barcelona a Madrid, desde Granada a Vitoria. En ocasiones incluso evidenciando la relación inmigración y alimentación especial, como podemos ver en este comercio halal en Logroño, titulado Del inmigrante. Pero donde resulta quizá más visible la presencia musulmana es en la proliferación de oratorios y mezquitas, alcanzando actualmente más del millar, como se puede ver en los datos del Observatorio del Pluralismo Religioso en España. 1.313 lugares de culto en este momento. Algunas mezquitas son muy grandes y lujosas, y en ellas la referencia califal andalusí resulta muy obviamente buscada. Dos buenos ejemplos lo ofrecen las grandes mezquitas de Madrid y de Málaga. La primera, llamada de la M30, es un gran complejo religioso-cultural en el que destaca una sala de oración cuyos arcos resulta difícil no comparar con los de la Gran Mezquita de Córdoba, como se puede ver en la imagen. En este caso, la zona del Mirhab. Por su parte, la nueva mezquita de Málaga resulta también un edificio muy notable y presenta una sala de oración espectacular con una decoración impactante cuyo Mirhab no deja de recordar de modo evidente al cordobés, como podemos ver en estas fotografías. Frente a estos grandes edificios, por otra parte financiados y en cierto modo también apoyados en todos los aspectos, también en el de la protección simbólica, por la fuerza y el prestigio de los países árabes, otros resultan casi imperceptibles, mezquitas a las que muchos no otorgan siquiera ese nombre, ubicadas en almacenes, en garajes, en sótanos. Por ejemplo, la mezquita principal de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en un local de dimensiones modestas, aunque bastante visible desde la calle, situado por otra parte en un barrio muy popular, el denominado de Salamanca, en el que proliferan centros de culto de todo tipo, de grupos evangélicos, budistas, bajáis, africanos, chinos, algunos de los cuales no dejan de mostrarse por medio de carteles y reclamos bien destacados. Otro ejemplo, en la ciudad de vecindario, en la isla de Gran Canaria, donde la población musulmana es muy numerosa, rondando el 10% del total, la mezquita es visible desde el exterior y de un tamaño medio en el interior. Por su parte, por ejemplo, las mezquitas en el casco antiguo de Vitoria o de Bilbao resultan bastante más discretas. Solo el trasiego de asistentes en las horas de oración rompe la invisibilización de locales que, por otra parte, presentan dentro, en el interior, un tamaño no desdeñable. Pero encontramos otras casi completamente invisibles. Por ejemplo, Zaragoza, que cuenta con un barrio céntrico en el que la población musulmana es numerosa, presenta lugares de culto casi imperceptibles desde fuera. Valladolid nos evidencia otro tanto. Hay que saber por informaciones de conocidos o por alguna página web dónde se encuentran estos lugares. Desde la calle serían invisibles. Un contrapunto interesante lo ofrece una mezquita en la que además radica la sede central de UCIDE, la Unión de Comunidades Islámicas de España, y que se sitúa en el barrio popular madrileño de Tetuán, Estrecho. Desde la arteria principal de la zona, la calle Bravo Murillo, el lugar no es visible, a diferencia de lo que ocurre con las iglesias del entorno. Pero al adentrarse en la calle, muy poco transitada, por otra parte, se evidencia un edificio que, a pesar de no estar exento, presenta incluso un alminar no operativo, discreto pero bien visible, una carnicería halal abierta al exterior y en el interior una mezquita de una luminosidad muy notable, conseguida gracias a un juego de celosías que por una parte ayuda a singularizar el edificio, a la par que lo inserta de modo no discordante en el conjunto de los inmuebles de la calle. El juego visibilización-invisibilización
presenta en este caso un notable equilibrio. El centro no está oculto, pero tampoco es tan evidente como ocurre con la antes citada mezquita de la M30. La variedad de propuestas que puede requerir el nuevo Islam en España nos lo puede ejemplificar el centro de servicios denominado Jaima Park, en la autovía de Andalucía a la altura del pueblo de Guarromán, en la provincia de Jaén. Pensado para una clientela principalmente musulmana que utiliza esta arteria de desplazamiento hacia los puertos de embarque del Mediterráneo andaluz. Incluye, junto a una estación de servicio de carburantes y un restaurante, en su parte trasera, una pequeña mezquita, caracterizada por su poca visibilidad incluso para quienes hacen uso del resto de las instalaciones del área de descanso y servicios. Marca la puesta en marcha en España de nuevos espacios para las nuevas necesidades de una propuesta en movimiento como es el Islam europeo. En las ciudades, construir mezquitas puede resultar en ocasiones un proceso nada sencillo. Un ejemplo lo ofrece la mezquita de Sevilla, todavía en proyecto inacabado e inacabable, que choca con trabas laberínticas. Otro lo ofrece la Mezquita Mayor de Granada, sita en el barrio del Albaicín, que tardó más de 30 años en terminar de construirse por el rechazo de los vecinos y las trabas administrativas de todo tipo que las diversas autoridades fueron poniendo, además de otros variados contratiempos achacables a distintos responsables de la propia comunidad musulmana. Es un edificio muy visible, por la envergadura de la propia mezquita y por las dependencias que alberga, tanto la parte que corresponde a centro cultural y de estudios, como la propia factura del lugar de culto. En conjunto, desde luego, y dadas las características del barrio en el que se localiza, no hace sombra a las diversas iglesias que pueblan y dominan el barrio, en una impecable toma de posesión simbólica que se produjo con la cristianización y que la construcción de esta mezquita redimensiona y revierte en parte. Se trata, por tanto, de un patrimonio musulmán visibilizado y bien visible por parte de los muchos turistas que acceden a esta zona, muy visitada, y que dispone de un mirador con jardines abierto al público en general sin restricciones, pero no dejando de resultar discreto, al respetar el equilibrio con el resto del patrimonio circundante. Pero justamente esta discreción no deriva de la mera adaptación del edificio, de la mezquita, que desde luego resultaría bien visible y bien poco discreta en cualquier otra ciudad española o en la propia Granada si se ubicase en localizaciones urbanas más modernas. Lo que encontramos es que las propias características del barrio, que ha mantenido desde hace medio milenio gran parte de su idiosincrasia andalusí, hacen que la mezquita no resulte extraña. De nuevo volvemos a tener que evidenciar las características diferenciales del patrimonio español, con una larga historia que lleva a tener que redimensionar los criterios de lo nuevo y lo antiguo, lo ajeno y lo propio, incluso cuando hablamos de nuevas mezquitas. Frente al reto de la creciente población musulmana en nuestro país, algunos ayuntamientos están proponiendo que las nuevas grandes mezquitas, necesarias para albergar a los miles de fieles del Islam que pueblan muchas de las ciudades españolas, se construyan hasta incluso en terreno cedido gratuitamente por el municipio, pero lejos de los centros urbanos, en zonas periféricas o directamente extraurbanas. Resulta además muy habitual encontrar mezquitas en lugares poco adecuados, como son los polígonos industriales. Nos hallamos ante una práctica de intentar invisibilizar esta religión por medio de buscarle localizaciones subalternas y marginales. Recapitulando, si bien el Islam tiene una posición privilegiada desde el punto de vista jurídico en España, no puede negarse que se constata un rechazo en ocasiones muy insistente respecto de la construcción de nuevas mezquitas y de que éstas resulten muy visibles y se ubiquen en zonas muy centrales, tanto geográfica como simbólicamente, pero también hay que evidenciar que existen buen número de ejemplos de mezquitas bien visibles en España, desde la veterana de Marbella o la de Fuengirola a la muy reciente de Málaga, desde la emblemática de la M30 o la de Valencia e incluso la de Pedro Abad en la provincia de Córdoba, que pertenece al movimiento Ahmadiyya y que muchos musulmanes no consideran propia, aunque fue
un grupo musulmán pionero a la hora de registrarse en España. Y hemos de añadir las proyectadas en muy diversos lugares, algunas de gran tamaño como la de Sevilla o la de Barcelona, que no dejan de enfrentarse en ocasiones a trabas variadas que dilatan su construcción en una combinación de islamofobia, xenofobia o maurofobia, pero frente a la que no podemos dejar de evidenciar en otros muchos casos su contrapartida, la islamofilia, la reivindicación orgullosa de lo moro y también la apertura, cada vez más evidente, hacia un contexto en auge geoestratégico y turístico, aunque solo sea de paso, que lleva incluso a pensar en facilitar nuevos y hasta ahora desusados elementos que permitan, por ejemplo, gracias a adaptar los aseos, facilitar la limpieza previa al rezo, que incluye no solo las manos, sino también los pies entre los musulmanes. El enigma de la islamofobia. A la hora de analizar los cada vez más habituales argumentos de lo que podríamos denominar como islamofobia, como la que llevó en Suiza al llamado conflicto de los minaretes, entre comillas, que se usará como recurso para introducir la reflexión, se requiere en el caso español de algunas matizaciones que podrían terminar encuadrándonos hasta en lo que se podría definir quizá como islamofilia. En efecto, España está plagada de minaretes, entre comillas, no ya destruidos, sino reutilizados, convertidos en campanarios, algunos de ellos tan emblemáticos, tan propios, que nadie pensaría renunciar a ellos. Quizá el más célebre, el de la Catedral Sevillana, que tiene hasta su nombre propio, la Giralda, y presenta hasta su icono que lo corona, el giraldillo. Pero Sevilla encierra algunos otros, como el que hace de torre de la iglesia de Santa Catalina, y que tanto contrasta con el resto del edificio que, curiosamente, se ubica en la misma plaza en la que los promotores de la futura Gran Mezquita de Sevilla tienen su centro. Encontramos alminares de antiguas mezquitas casi sin cambios, como la denominada Almanzora, en Granada, transformada en este caso en la iglesia de Santana y su campanario, y que los nombres de las calles hermanan. El alminar está casi intacto, pero, además, incidiendo en el presente, ¿resultan extraños los nuevos alminares de las nuevas mezquitas españolas? Una visita al de la Mezquita Mayor de Granada, incluso desde la lejanía, no nos facilita el intento de distinguirlo de los campanarios circundantes. Solo acercándonos al centro de la imagen, podemos ver algún atisbo de pequeñas diferencias, pero, en general, los campanarios no se diferencian externamente de esto que denominamos alminar. En el patrimonio arquitectónico español, lo que en otros lugares podría entenderse como símbolos culturales ajenos resulta plenamente propio. No solo en un barrio como el Albaicín de Granada, sino incluso hasta en una arteria como la M30 de Madrid. En la mezquita de la M30, la presencia del alminar simplemente parece un recurso decorativo arquitectónico más, bien agradable, bien espectacular por otra parte. Pero claro, hay que tener en cuenta que realmente esa es meramente su función, decorar, embellecer el edificio, puesto que, a diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno meridional, estos alminares no suelen resultar verdaderamente operativos. No se realiza desde ellos una llamada estridente a la oración que escuche todo el barrio, salvo casos excepcionales, como podría ser el de la alquería de Rosales en la Puebla de Don Fadrique, en Granada, pero por las características específicas del lugar. Hay que reconocer que este alminar se ubica en una zona en la que, por su dedicación agrícola y la importancia de la población musulmana en los alrededores, la llamada a la oración desde el alminar tiene sentido, lo mismo que en los pueblos pequeños y silenciosos,
lo mantiene el tañer de las campanas para avisar de los oficios y hasta de las horas. Por su parte, encontramos una llamada a la oración muy discreta desde la Mezquita Mayor de Granada, pero una llamada a la oración que se realiza. Solo quizá la oyen quienes se sitúan en las inmediaciones más próximas. La gran mayoría de los turistas que pueblan el cercano Mirador de San Nicolás, a menos de 20 metros de distancia del Alminar, suelen quedar ajenos a este elemento del culto islámico. Centrando el tema, la cuestión que tendríamos que plantearnos es si efectivamente en España, con la historia y el patrimonio antes expuestos y reivindicados, habría islamofobia, es decir, fobia, temor irracional al Islam, terror hacia esta religión en particular, de la que por otra parte bien pocos conocen sus características, o si no estaríamos hablando quizá de otros asuntos, de xenofobia, por ejemplo. En España, sin duda, hay lo que algunos han denominado maurofobia. Moro en el imaginario social actual parece querer significar atraso, fanatismo, sometimiento de las mujeres, incultura, pobreza, y además se ha producido una maurificación de todos los musulmanes que se avienen a este estereotipo e incluso de todo extranjero que se parezca a ellos, aún no siendo musulmán, pero no así de los musulmanes ricos. Este estereotipo, esta actitud, por otra parte, tiene mucho que ver con el desprecio al que es más pobre que uno y termina promoviendo una invisibilización del diferente. Pero en el caso español, en este proceso de estigmatización se aunan en el presente mecanismos más sutiles que tienen que ver con los retos de la modernidad en forma de libertad de creencias y de opción por la increencia. Y además, en el peso de las mayorías, católica y no creyente, respecto de las minorías y específicamente de la minoría musulmana. Surge así la fobia estigmatizadora del que mira mal al diferente, al extranjero, pero en el que en el caso del Islam enfrenta a números no desdeñables. Es una minoría, pero difícil de escamotear, siendo más de 1 millón actualmente. Pero se añade en este punto también el estigma respecto del que cree con fuerza y se atreve a mostrarlo fuera de la piel, y que en el caso del Islam resulta difícil de no evidenciar al caracterizarse por ser una religión exigente en el número diario de oraciones, en los ayunos, en las restricciones alimentarias, y además marcada por una práctica en la que los varones tienen una implicación destacada, no siendo solo un asunto de niños, ancianos y mujeres, como pueden algunos percibir el cristianismo desde una mirada, por otra parte, bastante estereotipada, bastante cargada de la vieja historia del catolicismo español. En resumen, encontramos que se percibe la implicación religiosa entre los musulmanes como más evidente que para la mayoría de la población, y además, por parte de los perfiles de increyentes, esta actitud se relaciona con fanatismo y estándares imaginados como superados, en una especie de inconsciente mirada evolucionista que plantea la increencia como la cota máxima de la, entre comillas, evolución ideológica. Como resultado, en el caso español se genera una invisibilización que intenta desactivar o esconder los componentes religiosos asociables al Islam, que por tanto sí se podría identificar claramente como islamofobia en este caso, y que se expresa de múltiples formas, aunque deambularía por 2 caminos principales. Por una parte, como se suele hacer también en el caso del catolicismo, se intenta patrimonializar la religión, convirtiéndola en mero atractivo turístico o cultural, desactivando en lo posible los otros valores. Pero también se enfrenta con una característica peculiar del patrimonio histórico español, y es que ya hemos visto que está cargado de elementos de lo islámico, pero imbricados en contextos de otra religión, la católica, a la vez que, por su parte, el nuevo patrimonio islámico español, si bien está formado por más de 1 millar de mezquitas y oratorios, resulta que, salvo en una decena escasa de casos, no tiene envergadura ni entidad para ser patrimonializado y transformado en atracción turística. La solución más común suele ser otra, la de simplemente escamotear el Islam. No en mi barrio,
no en mi casa resulta por tanto un discurso bastante común cuando los musulmanes intentan construir una mezquita que sea algo más que un garaje o un pequeño local, emplazamientos que por otra parte suelen ser bastante discretos y por ello tolerados cuando no simplemente apartados de la memoria e invisibilizados. Aunque no se puede dejar de evidenciar que en otros casos la calle se puebla de pintadas que significan no solo la islamofobia, sino también lo que podríamos denominar como islamomisia, es decir, el odio al Islam. Hay un estigma antiislámico que se podría ejemplificar en lo que encontramos en una de las zonas con mayor densidad de población musulmana en España, la bahía de Algeciras. Las dificultades de toda índole para poder construir una mezquita exenta con alminar fueron de tal calibre que ha terminado esta levantándose enfrente de Algeciras, pero en territorio inglés, en Gibraltar, a pesar, por otra parte, de lo exiguo del territorio disponible. Paradojas de una zona que vio la primera llegada del Islam a Al-Ándalus y que alberga probablemente los restos de la más antigua de las mezquitas construida en la península ibérica, además de un número de otras recientes y que muchos enjuiciarían como meros oratorios. Destaca la modesta pero muy concurrida que se ubica en la misma zona del puerto, la de mayor tamaño, que engloba un edificio completo y que está ubicada en el centro de la ciudad, o de entre las que se encuentran en barrios, la pequeña que se ubica en el barrio del Saladillo, donde se concentra una destacada cantidad de musulmanes. Están marcadas todas por la discreción de su visibilización y, por supuesto, ninguna cuenta ni con alminar ni con signos externos que llamen mucho la atención. Pero la invisibilización que detectamos enfrenta de modo muy claro a derechos fundamentales y sensibilidades específicas. Por ejemplo, en momentos clave, como puede ser el de la muerte. El problema no se plantea cuando el peso de la extranjería en la ecuación es tan grande que se prefiere repatriar el cadáver. El musulmán es, pues, en este caso simplemente como un extraño que, cumplidos ya sus días, agotada no ya su vida laboral, sino su tiempo, se va a enterrar a su, entre comillas, tierra. Pero, ¿y las segundas y terceras generaciones? ¿Y los españoles que han adoptado el Islam y quieren enterrarse según las prescripciones islámicas? ¿Y los musulmanes que, aunque hayan venido de otros países, desean que su último descanso sea en España? Se plantea un problema que atañe a la propia gestión pública de la diversidad religiosa, ya que se hacen necesarios cementerios en los que los difuntos musulmanes, como pasa también con los judíos cumplidores, por su parte, descansen directamente en la tierra. Aunque hay cada vez más lugares acondicionados para ello, no se trata desde luego de un asunto habitual y además se enfrenta a las limitaciones de espacio en los cementerios disponibles. ¿Qué habría que hacer? Un responsable político planteó: todos incinerados. Si eso lo hago con mi madre o mi abuela, que lo hagan todos. Así desde luego se ahorra espacio y se ofrece una única opción común, igual para todos, asunto que algunos podrían hasta aplaudir por plenamente igualitaria. Pero lo que está en juego entonces es la propia libertad religiosa en aras de un poco respetuoso utilitarismo del que siempre podrían escapar quienes se pudiesen pagar un entierro y un cementerio que cumpliese sus expectativas, multiplicándose así la privatización de la muerte y haciendo de las religiones, quizá, guetos solo para ricos. Queda por repasar, en este cuadro cargado de zonas de oscuridad, otro aspecto, menos común, pero no por ello inexistente: la islamofilia, el amor por el Islam. Puede ejemplificarla el siguiente romance, el de Baldovinos, donde la equivalencia moro y musulmán era clara y donde se ejemplificaría lo que podríamos nombrar como fascinación de lo moro, islamofilia. Dice así: por tus amores baldovinos, cristiana me tornaría, yo señora por los vuestros, moro de la morería. Como plantea el imaginario Baldovinos,
que hay que recordar que sería uno de los campeones del emperador Carlomagno, y aunque el romance fue escrito tras el fin de la España musulmana, se quería referir a los años en que el Emirato de Córdoba controlaba casi toda la península ibérica y solo tenía como rivales al reino de Asturias y a la marca hispánica del Imperio Carolingio. Aquí, el Islam, en este romance, es una opción digna de convertirse en modo de vida que sería el del moro nuevo visto como estatus feliz, también en este caso si se acompaña de los placeres de Eros, asunto que por otra parte introduce en el Islam en la actualidad a no pocos conversos y conversas. Pero como le ocurre a su amante, se combina con la contrapartida de que el imperio del amor convierte también en fascinante al cristianismo, ofreciéndonos una lección que va más allá de las religiones y los tiempos, y poblaba el imaginario colectivo de los españoles del siglo XVI. Entre islamofobia e islamofilia, entre maurofobia y maurofilia, nos queda, como se hace también en el caso del término marrano, por reivindicar lo moro, lo musulmán y también lo cristiano, más allá del uso despectivo con el que la historia lo haya cargado. En España hay muchos moros nuevos, entre comillas, y muchas moras nuevas, entre comillas. No son ya mudéjares ni moriscos, no están sometidos al imperio legal de la discriminación. Están amparados por leyes de libertad religiosa y acuerdos de cooperación, y aunque parezca que todavía están estigmatizados socialmente en ocasiones, no podemos olvidar los ámbitos y situaciones en los que esto no ocurre y que pueden ser tomados como ejemplos de las sendas del futuro. Lo moro es cada vez en mayor medida visto con normalidad en tanto que opción personal en una sociedad en la que se respeta el derecho a la libertad religiosa y que, en caso contrario, ampara el que se pueda exigir tal respeto ante tribunales que no pueden más que dar la razón. Una cotidianidad que llega incluso hasta a manifestarse como performance, como ocurre en las fiestas de moros y cristianos, donde el orgullo de la elección no tiene por qué significar estigma ninguno. Ambos bandos contendientes, igualmente admirados e igualmente admirables, desdotados los combates ficticios de ninguna animadversión particular hacia el moro que no sea comparable a la que se puede, en el fragor del espectáculo, sentir también por el cristiano. Córdoba, ¿mezquita o catedral? Respecto del monumento más famoso que alberga Córdoba, ¿cómo llamar al lugar? Un empeño reciente que retoma quizá viejas obsesiones parece promover que se cite y se rotule solo o principalmente bajo la denominación de Catedral de Córdoba. Pero, ¿quién la conoce por tal? Muchas emisiones postales no han podido menos que evidenciar su carácter de monumento religioso de primer orden, quizá el más representado en la filatelia española si dejamos de lado la iconografía jacobea. De los sellos de la República a los de la Junta de Defensa Nacional y luego las variadas series realizadas bajo el nacionalcatolicismo franquista, todas usan el nombre de mezquita, como podemos ver en este sello del 1931 de la República, que denomina Mezquita de Córdoba. Este solamente lo nombra Córdoba, de la Junta de Defensa Nacional de 1936, o el del año 1964, en que el texto dice La Mezquita, entre paréntesis, Córdoba, o este sello de 1986, ya no nacional católico, sino de la democracia, de la serie Patrimonio Cultural Hispano-Islámico, en el que aparece el busto de Abderramán II y la mezquita al fondo, aunque no se denomina como tal en este caso. O, por último, el que más claramente lo muestra, de la serie Patrimonio de la Humanidad, 1988, con el texto en grande, Mezquita de Córdoba. Solo la más reciente y además la más espectacular de todas, que se hermanó hasta con la amonedación de 2 euros conmemorativa de 2010, apuesta por llamarla con la doble referencia Mezquita Catedral.
como podemos ver en la hoja por una parte y en el propio sello, o también en la moneda de 2 euros de 2010, que es paralela a la emisión postal anterior, en que aparece el reflejo de las columnas del monumento, ¿no? Mezquita, Catedral de Córdoba es como se denomina en este caso. ¿Se trata del reflejo de su transformación en un objeto de deseo que no se quiere compartir por medio de recortar o acotar su nombre? Pues quizás sencillamente se trate de alguna aproximación sofisticada que llama mezquita a lo cultural del monumento y usa catedral para lo cultual, o incluso que opta por denominar catedral a la parte marcada por bancos y altares y dejaría mezquita para el resto. Pero también hay una cierta reivindicación del uso del edificio para el culto islámico. En efecto, se puede encontrar en ocasiones a algunos musulmanes haciendo la oración al aire libre en el patio exterior de la mezquita, situados frente a la pared que, pasado el bosque de columnas del interior del edificio, desemboca en el maravilloso mihrab, que debería marcar la dirección de la Meca. Aquí vemos el patio de la mezquita desde la entrada del alminar y al fondo, bosque de columnas y el mihrab espectacular, mihrab de la mezquita de Córdoba. Pero, de modo muy excepcional, y en relación con la presencia de autoridades de países musulmanes, a algunos notables también se les ha tolerado que hiciesen la oración en el interior, pero la herencia andalusí tiene sus sorpresas hasta para el Islam actual. La de Córdoba es una mezquita que no se alinea con la alquibla, sino que, como ocurre en algunos casos también en Al-Ándalus, prima en ella la orientación sur, que era la que tenía la Meca desde el Damasco, del que tuvo que huir el omeya Abderramán, luego emir independiente, respecto de los califas abasíes, que exterminaron a la casi totalidad de su parentela. Otros explican esta orientación desorientada por la estructura de la ciudad y la dirección que toma el Guadalquivir en esta zona. Pero que los constructores se hubiesen plegado a la orografía es un curioso argumento. Por ejemplo, Abderramán III, el primero de los omeyas andalusíes que se denominó califa, es decir, más radical aún en su independencia y reto frente a Bagdad, cuando mandó, en efecto, construir su nueva capital, Medina Azahara, en las cercanías de Córdoba, sí en este caso se plegó a la orografía a la hora de alinear el palacio, pero la mezquita, a una costa de quedar bastante esquinada respecto del resto, se colocó en dirección a la Meca, como podemos ver en esta fotografía, en que el muro de la derecha está alineado con la orografía y con el resto de la ciudad, pero la mezquita tiene una orientación completamente propia y diferencial. ¿Por qué? Pues porque está perfectamente orientada a la Meca. En resumen, caso de que se permitiese a los musulmanes orar en la mezquita cordobesa en la actualidad, quizá tendrían que hacerlo en una dirección diferente de la que indica el espectacular mihrab actual y en torno al que se ordenan las maravillosas e interminables hileras de columnas del edificio, del mismo modo que también la catedral católica construida, imbricada, embutida en el monumento, en el centro del monumento califal, marca un espacio quizá demasiado pomposo para el culto diario católico actual, que ha terminado ubicándose en otra zona, debidamente adaptada, pero sin las estridencias y los contrastes de otros tiempos, situada simbólicamente en la parte de la mezquita que mandó construir Almanzor. Esa nueva zona de culto, pues también ha renunciado a utilizar la menos retocada, redefinida y redecorada capilla dedicada a los mártires cordobeses, de entre los que el monje Eulogio destacó en los años centrales del siglo IX. Martirio de San Eulogio, que nos ilustra que los oscuros frente a los claros primaron en no pocos momentos de la historia del mutuo vivir de musulmanes y cristianos, sin olvidar a los judíos y las persecuciones por parte de ambos. Eulogio parece que mostraba una sensibilidad parecida a la de nuestros coetáneos caricaturistas del periódico danés Jyllands-Posten o del francés Charlie Hebdo, que no reparaba
en que criticar a Mahoma o ridiculizarlo es un asunto que era y es tenido por un insulto del máximo calibre por parte de muchos musulmanes. Choque de sensibilidades que puede que desde el punto de vista teórico haya de dirimirse en el altar de la libertad religiosa, pero que en el caso de San Eulogio, tras su martirio, entre comillas, o ajusticiamiento, depende de quién lo defina, terminó petrificándose después de la conquista castellana de Córdoba en su altar de la catedral antes mezquita, mientras que en el caso de la controversia de las caricaturas se produjo en 2005 y en 2015 un revuelo y una violencia tales que evidenciaron una delicada dinámica que permea nuestro mundo globalizado, que por una parte hace que Dinamarca o Francia se puedan encontrar en el centro de las miradas de un mundo sin fronteras religiosas, aunque pueda desear blindar las nacionales, pero por otra lleva a que entre la libertad de expresión y la libertad de prensa se pueda introducir la demencia asesina como factor difícilmente computable en cualquier ecuación jurídica. Volviendo a Córdoba, junto al culto católico, por otra parte, poco relevante si tenemos en cuenta el escaso número de sus seguidores habituales, y ese, entre comillas, objeto de deseo del culto islámico solo imaginado, resulta verdaderamente descollante el uso del lugar como meta de todo turista que pase por la ciudad y que bajo ningún concepto podría dejar de visitar el edificio. Miles y miles de ellos cada momento, lanzando miradas múltiples, incluso hasta las de la religión desalojada, en ocasiones tamizada por las inexcusables exigencias del turismo imperante que no puede perdonar el trofeo fotográfico, que evidentemente no se buscará ubicar en las partes del edificio trastornadas por el catolicismo triunfante, sino que se centra en el mihrab como eje, aunque no para orar en este caso, y por tanto no hay impedimento por parte de los guardias de seguridad del recinto para que se haga esa fotografía, impedimento que sí que habría en el caso de que se desease orar. La permanencia secular en el edificio de estos elementos no deja también de evidenciar, por otra parte, una sensibilidad muy particular por los usuarios a lo largo de los siglos de este espacio tras su cristianización. Muestra un respeto patrimonial frente al que quizá la reivindicación de la exclusividad en el nombre y uso religioso que se realiza por algunos actualmente resulte extraño y que contrasta con otros ejemplos, como el del mihrab de Zaragoza, del Palacio de la Aljafería, donde la luz buscada para dar resalte y colorido cambiante al lugar se conseguía con una solución arquitectónica que se avenía bien a la hora de instalar una salida directa de humos para la cocina cuartelaria que sin el menor respeto al monumento se instaló en el lugar durante muchos años y que solo una cuidadosa restauración ha conseguido que recobre, por lo menos parcialmente, su antiguo esplendor. Mihrab, que de todos modos han ido perdurando acá y allá, incluso en lugares como Granada, en los que la antigua mezquita mayor fue arrasada, anegada por la presencia hasta de las tumbas de los reyes conquistadores de la ciudad, pero que enfrente de la capilla que alberga aquellos cuerpos, en la antigua madraza, la que fue la antigua universidad islámica, aparece el mihrab en todo su esplendor. Resumiendo, la que fuera mezquita al-Jama de la capital del califato andalusí, la mayor del mundo musulmán en su día tras la de la Meca, y que anteriormente había sido una basílica visigoda dedicada a San Vicente, es, desde nuestro punto de vista, ahora mismo, desde el punto de vista de quienes la miramos, un monumento excepcional, pero desde el punto de vista eclesiástico es la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, aunque muchos otros la llamen mezquita. Una basílica visigoda, luego una mezquita, luego una catedral. Unos usos cultuales consecutivos que ilustran un camino de perplejidades. El deseo de defender la exclusividad en el uso religioso se combina
con un enquiblamiento problemático si se usasen las oraciones islámicas. Todo ello aderezado con la cruda realidad de su verdadero uso principal actual, la transformación en atracción turística que con dificultad podría mantener una convivencia con un mayor grado de utilización religiosa.